Muchas gracias por venir a este conversatorio con José María Redao. Lo hemos titulado Escribir ficción, escribir ensayo. Quiero darle nuevamente una cálida bienvenida a José María, que ya compartió con nosotros. Ayer dio la conferencia Kafka, una filosofía de la libertad, que tenemos la publicación del texto aquí, así que obsequiamos a quien lo desea, se puede llevar el texto. Y ahora lo que queremos hacer es un conversatorio informal con José María. Hay muchos temas de qué hablar y también tener un diálogo con ustedes, si quieren plantear preguntas, inquietudes con José María. La idea es eso, tener un diálogo cómodo entre todos. José María tiene una trayectoria bastante interesante, muy prolífica. Yo he traído aquí algunos de los libros que ha publicado José María. Tiene publicaciones de ficción, ha publicado cuentos. No tengo todos los libros porque ha publicado más de una decena de libros, casi una veintena, me imagino, ¿no? Entonces, tiene textos como novelas, como El mundo a media voz, como Mar Muerto. Esta es una novela que recién he empezado a leer, realmente impresionante, todas publicadas por Galaxia Gutenberg. Y una trayectoria ensayística muy interesante. Como digo, tiene varios libros publicados. Este es un libro que me lo acaba de traer José María, recién acaba de salir en España, ni siquiera se ha presentado todavía en España. Se titula La democracia intrascendente, ensayo sobre el lenguaje, la verdad y el poder. Este es un texto que funciona a modo de díptico de otro texto suyo, con el que obtuvo el premio de ensayo europeo de Palau y Fabre, que se titula Filosofía accidental. Filosofía accidental. Y uno de sus últimos ensayos, que es muy relevante en la trayectoria de José María y que de alguna manera trata a un autor que gira en torno a la órbita de lo que estamos hablando ahora, que es la ficción y el ensayo, que es Albert Camus. Es El vacío elocuente, ensayo sobre Albert Camus. Gira mucho en torno al primer hombre, esta última novela póstuma de Albert Camus, y hace un acercamiento muy interesante que creo que nos dará tiempo para poder conversar al respecto, ¿no? Bien. Bien, hablamos de escribir ficción, escribir ensayo, porque son los dos géneros que ha trabajado José María. Como les decía, ha publicado cuentos, ha publicado novelas y tiene una vasta obra ensayística. Entonces yo quería empezar, José María, para abrir la conversación, hablar un poco sobre tu relación con los dos géneros. Es decir, esa es una pregunta bien interesante porque uno a veces se lo plantea, ¿no? Es decir, uno piensa, por ejemplo, en Albert Camus, ¿no? Es decir, en qué momento él necesita escribir ensayo, en qué momento necesita escribir ficción, dónde se pueden cruzar ambos géneros. Otros autores muy queridos por ti, aparte que han sido amigos tuyos, como Juan Goytisolo, también es un gran autor de ficción, pero que también tiene una obra ensayística muy vasta, muy vasta, y no decirlo del caso de Jorge Semprún, que también ha trabajado ficción y ensayo. Y te hago esta pregunta porque hay una cosa muy curiosa que decía Augusto Monterroso. Augusto Monterroso tenía un texto que se titula Cervantes ensayista, y por ahí quiero empezar a provocarte para la primera pregunta. Monterroso decía que así como Cervantes era el primer gran novelista de la era moderna, también era un gran ensayista. Entonces él llamaba la atención cuando da una definición. Como ustedes recuerdan, Monterroso es el autor de uno de los cuentos más cortos, el del dinosaurio, ¿no? El famoso Cuando se despertó el dinosaurio seguía, y es un cuento de poquísimas palabras, pero curiosamente en ese articulito Cervantes ensayista da una definición del ensayo que tiene como 200 palabras, una sola oración, ¿no? Y entonces él decía que era muy interesante fijarse en Cervantes, en los prólogos que él escribe a la primera parte y a la segunda parte, que había toda una reflexión de ensayos en puridad, es decir, ahí estaba ya lo que implicaba el ensayo. Entonces, yo quería preguntarte eso, José María, ¿cómo es tu relación cuando tú sientes esa disposición, esa necesidad de escribir ensayo, esa necesidad de escribir ficción, o bien empezar a cruzar ambas cosas, ¿no? Bueno, antes de responder, déjame darte las gracias por la ocasión de estar aquí esta noche de nuevo en la universidad, hablando de literatura, hablando de libros, y dar las gracias también a la universidad por acogerme en sus aulas, en sus salones. La verdad es que
Es difícil responder a una pregunta de esta naturaleza y yo creo que casi podría devolverte la pregunta en el sentido de que tú también escribes ensayo, tú también escribes ficción. Por lo menos en lo que a mí respecta, lo que experimento ante la escritura es una sensación de continuo. Es una sensación de voluntad de escribir y es una voluntad de escribir que pone a su disposición o que toma del arsenal del que va disponiendo uno con los años las herramientas que, en fin, que parecen más adecuadas o con las que se siente uno más confortable. Por tanto, la sensación es la de ser un escritor, no la de ser un novelista o un ensayista. Es mucho más continuo. El por qué se escribe ensayo y el por qué se escribe novela, en mi caso, el ensayo obedece a algo que es casi una condena, y es el preguntarse constantemente por qué. Ante cualquier fenómeno, ante cualquier situación, ante cualquier hecho, ante cualquier idea, ante cualquier libro, ante cualquier realidad, hay una pregunta constante que es ¿por qué? Y es un intento de responder por qué suceden las cosas, hacer una hipótesis de por qué eso está ahí. En ese porqué no es un porqué, o por lo menos en mi caso, no es un porqué abstracto, no es un porqué que no tenga limitaciones. A continuación de ese porqué, entre las diversas respuestas, hay siempre una búsqueda que intento que sea ética. Al final de todo razonamiento, al final de toda acción, me parece que hay un elemento esencial y que para mí se resume en una de las frases más notables de la historia del pensamiento que se debe a Sebastián Castellio en su defensa de Miguel Servet frente al juicio inquisitorial que le abre Calvino y que acaba en la condena a muerte en la hoguera de Servet. Y frente a esto, Sebastián Castellio, un oscuro traductor, un hombre, podemos decir, apartado de las grandes corrientes conocidas en Europa, le dice, entre otras cosas, a Calvino: matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre. Ese principio ético elemental es un principio que a mi juicio debería estar detrás de toda pregunta, y en mi caso, pues digamos que con mejor o peor fortuna es lo que trato de colocar inmediatamente después del porqué. Por lo que respecta a la ficción, el impulso es un impulso de otra naturaleza. Es un impulso que obedece casi a un intento de rescatar el tiempo. Es una búsqueda de sentido en la conservación. Casi podría decir que toda obra de ficción es una obra de memoria, en el sentido de que intenta preservar pues, una atmósfera, una historia, unos personajes, unas realidades que son efímeras. Esa lucha contra lo efímero es lo que, en mi caso, me lleva a escoger en determinados momentos la ficción. Y me lleva a escogerlo en los momentos en que considero insoportable que algo desaparezca para siempre. Ese pensar que no hay retorno, que todo se acabó y que acabará para siempre, que quedará para siempre oculto, es lo que muchas veces me lleva al intento, tengo que reconocer que frustrado sistemáticamente, de conservar ese aspecto de la realidad, ese trozo de la realidad que se nos deshace prácticamente entre las manos. Gracias, José María. Es muy importante eso del lenguaje. Es un aspecto que me llama mucho la atención y claro, nosotros cuando conversamos hablamos de reflexiones y ideas, pero yo sí quisiera que ustedes pudieran escuchar y percibir, yo casi llamaría la textura de la prosa y la escritura de José María. Me voy a permitir leer un párrafo de Mar Muerto y que gira en torno a esto que estás diciendo, ese querer capturar esto que se escapa. Es muy curioso porque hay un manejo de la anáfora y las repeticiones, la sintaxis, logras unas construcciones. Yo les voy a leer, son dos oraciones, una es muy corta y la otra es más larga, porque quisiera que puedan palpar ese trabajo con la prosa que tiene José María, ¿no? Esto es de su novela Mar Muerto, y es interesante cómo busca atrapar una atmósfera, ¿no? Más que contar un argumento en sí mismo, hay una atmósfera. El texto dice así:
Valeria había mirado maquinalmente el reloj, cerca de las 2. Termina la primera oración, pasa a la segunda. ¿Cuántas veces habrían sido las 2, las 3, todas las horas desde entonces, las 2, las 3, todas las horas según ese invisible mecanismo, ruedas dentadas y engranajes que hace que se cumplan simultáneamente días, semanas, meses, años, que se cumplan al unísono y en secreto, días, semanas, meses, años, como si alcanzara cierta edad, la edad en la que el engendro alcanza su apogeo, la edad en la que irrumpe sigiloso el demonio meridiano, se desarmase el muelle que empuja al cuco irritante de las efemérides fuera de su escondrijo mecánico. Ojalá se pudra para la entera eternidad, pájaro bobo, momio miserable, sombra persistente y de mal agüero. Creo que aquí pueden percibir un poco la tesitura de la escritura de José María. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, porque aquí uno percibe que hay un profundo conocimiento de una familiaridad con una tradición muy larga de la lengua española. Y lo digo porque tú has tenido el privilegio de poder conocer en tu juventud, cuando eras muy, muy joven, me contabas, a María Zambrano. Eso a mí me iluminó también entender muchas de las cosas de filosofía occidental. Después les leeré un fragmento de filosofía occidental. Pero así como tuviste esta relación con María Zambrano, tuviste una gran relación durante casi 20 años con Juan Goytisolo, que es otro de los grandes prosistas de la lengua española, como con Jorge Semprún. Entonces, mi pregunta, nuevamente una pregunta compleja como la primera, es un poco, ¿cómo es tu relación con tu propia lengua, con tu tradición española? Yo sé que tú tienes una tensión particular con Ortega, que también es otro gran prosista, un gran creador de metáforas. ¿Cómo es tu relación con la lengua? Pero también como un elemento que me interesa mucho es que tú estudiaste filología árabe y a su vez también viviste 15 años en Francia, o sea, tienes una gran relación con el idioma francés. Entonces quería un poco saber cómo es tu experiencia de escritura en la relación con la lengua, ¿no? Yo los momentos más felices de creación literaria, sea ensayística o sea novelística, son los momentos en que, por razones diversas, me encuentro fuera de mi país. Me encuentro con que la relación con mi lengua es una relación casi privada. Es una lengua que solo utilizo pues en familia o para mis propios textos. No es una lengua con la que salga a la calle, con la que trabaje a diario en el sentido de un trabajo administrativo o de otra naturaleza. Esa intimidad con la lengua siempre digamos, me ha parecido fecunda para mí, como estímulo para la escritura. Y es una relación con la lengua que, en la medida que está preservada de la comunicación inmediata, del uso inmediato, lo que me permite, lo que trato de extraer de ella es placer, básicamente placer. Soy yo el primero en sorprenderme muchas veces de la musicalidad que puede tener la lengua, de los significados que evoca una determinada manera de manejar la lengua, y digamos que al final de todo este proceso, lo que me gustaría conseguir, que no siempre obviamente consigo y uno siempre tiene la sensación de no haberlo logrado, es que la experiencia del lector se amplíe. Para mí, una de las grandes virtudes del arte en general, no solo de la literatura, es que ofrece al lector, ofrece al espectador la posibilidad de que su experiencia de la realidad sea más amplia. Nosotros tendríamos una realidad amputada si no tuviéramos la pintura de Goya, si no tuviéramos en fin, las obras literarias como El Quijote o tantas otras. Nuestra experiencia como seres humanos sería mucho más limitada. De la misma manera que consideramos que una persona que ha tenido ocasión de viajar por todo el mundo y de vivir experiencias extremas o no, pues es una persona más singularizada que si hubiera tenido una biografía estable, cotidiana, sometida a la rutina, pues creo que el arte lo que nos ofrece es esa construcción personal de la singularidad. Y, digamos, tanto como autor como lector, lo que me satisface y lo que intento es justamente esa ampliación de la experiencia, ese vivir algo que de otra manera no
no vivirías. Una convocatoria de significados en la lengua, una musicalidad, una evocación de sensaciones que de otra manera no tendríamos. Y por tanto me parece que esa es la gran tarea del arte, que es ampliar la realidad de manera que la experiencia humana también se amplíe. Y en tu formación, ¿qué autores para ti fueron estimulantes para el trabajo en el ensayo? Es decir, porque sí me interesaría un poco ver esta como genealogía, es decir, ¿qué ensayistas a ti te iluminaron? ¿Qué prosistas te iluminaron? Yo sé que eres un gran admirador de Azaña, pero me gustaría saber un poco más tus antecedentes, es decir, ¿qué ensayistas a ti te lanzaron al reto de escribir ensayo, ¿no? Bueno, yo el primer ensayo que leí en mi vida fue un ensayo de Mark Twain. Fue una antología de textos que se titulaba Las tres R's. Fue ahí donde descubrí un uso de la prosa que no era un uso cotidiano, funcional, pero tampoco un uso para la ficción, sino era un uso completamente distinto de lo que yo había conocido hasta entonces. Era muy joven. Puedo decir que mis lecturas apenas pasarían de una decena de libros cuando cayó por un regalo familiar este libro en mis manos, y que conocía poco más allá de Stevenson o de Julio Verne o de estas lecturas infantiles y juveniles. Las tres R's de Mark Twain, y particularmente un monólogo del rey Leopoldo de Bélgica, que está incluido en ese volumen, que era una parodia del rey Leopoldo y una crítica a la colonización. Muchas veces he pensado que en germen no solo me animó a escribir ensayo, sino que marcó profundamente los temas a los que luego sentí proximidad. Tengo que decir que para mí Mark Twain sigue estando en el panteón de mis autores preferidos, de mis estímulos para el ensayo, a tal punto que ahora, viviendo en Washington, me ocurrió una cuestión muy llamativa. Fue que una revista española me preguntó cuáles eran los libros favoritos de mi biblioteca, y uno de los que citaba justamente era Las tres R's. Y les confesaba en ese artículo para la revista española pues que había encontrado en una librería de viejo la edición española, pero que nunca había encontrado la edición en inglés. Y bueno, cuando lo leí entonces no conocía la lengua inglesa, ahora pues y tenía mucho interés en poderlo leer en inglés. Para mi sorpresa, a las pocas semanas me llegó una carta con la edición inglesa de Las tres R's de Mark Twain, de alguien que había leído la revista en España y había encontrado ese libro también en una librería de viejo, y me lo hizo llegar, y lo agradecí infinitamente. Pero en fin, en cualquier caso, Mark Twain fue la semilla. A continuación, supongo que habría otros ensayos por medio, pero no lo recuerdo. Sí recuerdo la fascinación y el estímulo que supuso la obra de Juan Goytisolo. Sí recuerdo la fascinación con la que accedí a libros como Disidencias, fue de los primeros que tuve ocasión de leer, suyos. Luego, posteriormente, a medida que él los iba publicando, pues libros como Crónicas sarracinas, libros que en cualquier caso, pues El furgón de cola. Por cierto, El furgón de cola, ahora que recuerdo, fue el primer libro de ensayo de Juan Goytisolo que leí, que además estaba prohibido en España en el momento que lo leí, y fue un familiar el que me lo trajo de París, de la famosa librería española de la Rue de Seine, donde se hizo con un ejemplar publicado por Ruedo Ibérico. En ese libro, El furgón de cola, hay un par de ensayos para mí esenciales en mi formación y en el estímulo para escribir ensayo. Uno de ellos es Tierras del Sur. El ensayo Tierras del Sur, recogido en El furgón de cola, significó algo muy determinante en mi formación, por algo tan elemental como que trataba de la zona, de la región de España de donde era originaria mi familia. Y por tanto descubrí que aquel paisaje de mis veranos, cuando volvía con mi familia al sur de España, a Almería, pues podía ser materia literaria. Fue un descubrimiento en ese momento pues insólito. Y hay otro
ensayo que me parece, y lo he releído recientemente, me parece de una lucidez asombrosa en un escritor como Juan Goytisolo, y que demuestra la talla de Juan Goytisolo, que es el ensayo Examen de conciencia. En ese ensayo, Juan Goytisolo, hablando de la izquierda española, antifranquista, en la que él militaba y en la que había militado, hace una reconsideración diciendo: a la muerte de Franco no va a haber una revolución, desengañémonos. Va a haber una transición, va a haber una evolución hacia unas formas democráticas, y es en esas formas democráticas donde habrá que hacer valer nuestras ideas de justicia social, de igualdad, de progreso. Ese ensayo le costó a Juan Goytisolo el ostracismo, coincidiendo con la época en que Jorge Semprún y Fernando Claudín son expulsados del Partido Comunista de España por haber defendido tesis muy semejantes. Además, esas tesis, según lo hemos podido saber con los años, eran tesis que había formulado dentro del propio Partido Comunista Español una figura como Javier Pradera, alguien que siempre estuvo en el segundo plano, que ahora está emergiendo su importancia. Y fue solo a la muerte de Javier Pradera cuando en su despacho en el diario El País aparecen unas cartas que él había dirigido a un miembro del Comité Central, Federico Sánchez, que era el alias de seguridad que tenía Jorge Semprún, unas cartas en las que Javier Pradera le expresa las mismas ideas que Juan Goytisolo en Examen de conciencia. En ese momento ellos no habían hablado, no tenían noticia de que habían llegado a la misma conclusión, y en ese despacho, a la muerte de Javier, cuando se vacía, aparece también la respuesta de Jorge Semprún. Hay primero una respuesta muy formal, muy de miembro del Comité Central del Partido Comunista, que solo se diferencia de la ortodoxia más pura del Partido Comunista en que están maravillosamente bien escritas. Están escritas por un escritor como Jorge Semprún, pero en la doctrina de fondo pues es la doctrina oficial. La siguiente carta ya empieza a tener dudas, y los siguientes pasos de Jorge Semprún fueron exponer estas tesis en el Comité Central y, a consecuencia de ello, pues ser expulsado. Todo ese debate intelectual, porque hoy lo vemos como solamente político, pero en ese momento tenía una dimensión intelectual extraordinaria, pues fue también para mí importante en mi formación como ensayista, y lo fue en un sentido que iba más allá del contenido de las tesis o de las razones que alegaban unos u otros, y era la importancia de ser capaz de reconsiderar las propias creencias. Era la importancia de valorar en los demás el itinerario y no la foto fija. No se trataba de tener un santoral de figuras que nunca se equivocaron, que nunca defendieron causas que no se pueden defender, que nunca cometieron un error, sino que, digamos, habría que tributar una admiración adecuada a las personas que, habiendo sido humanos, habiéndose equivocado, eran capaces de iniciar esa marcha, de emprender ese itinerario para llegar una vez más a ese principio ético que me refería al principio. Que matar a un hombre, hacerlo sufrir, denigrarlo, insultarlo, no es defender una doctrina, es hacer todo eso con un hombre. Sí, todo lo que mencionas, esta relación, esta preocupación ética, esta preocupación política, a mí me resulta sumamente interesante, y bien que mencionas lo de la transición, porque a mí me llamó la atención lo que decía ayer en la conferencia, ¿no? Es decir, yo contaba que yo había vivido 20 años en España, y que me resultaba muy curioso que hay muchas Españas, pero hay una España, esta España que viene después de la transición, en el que hay como una visión cultural de la lengua donde parecería como que se quería olvidar ese pasado. Entonces todo entraba en un solo cajón, ese pasado que estaba muy asociado con Franco, y que era un pasado que podía llegar hasta el siglo de oro, es decir, la España castiza, y me resulta interesante el caso, por ejemplo, de Juan Goytisolo, y tu caso también, es decir, porque tú no te privas de ninguna fuente, o sea, y no puedes mirar algo muy contemporáneo. Yo sé que te está interesando mucho la ciencia, hablabas ayer sobre la mecánica cuántica,
pero también eres un lector de los clásicos españoles, ¿no? Tu ensayo sobre la regenta en Elogio de la Imperfección es una maravilla, es una lectura de la interpretación de la novela, que ya quiero volver a eso, ¿no? Pero te señalo esto porque también ahí tú haces un comentario sobre Juan Goytisolo. Juan Goytisolo fue un autor sumamente curioso que mientras más moderno se volvía este último Goytisolo, bueno, no, de mediados de su obra, se volvía más vanguardista mientras más se vinculaba con la tradición española, ¿no? O sea, trato de un poco de perfilar esta pregunta en el sentido que parecería que hubo una España, no toda obviamente, que se quería olvidar de esta tradición de la lengua, ¿no? Y es algo que viene también del siglo de oro, cuando tú hablas de ese matiz en el cual uno puede cuestionar las propias convicciones. Yo me acuerdo, por ejemplo, los dos prólogos que tiene el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, donde un prólogo se dirige al público culto y otro al público vulgar, ¿no? Entonces, en el mejor sentido de la palabra, del vulgo, ¿no? Y esa cosa del siglo de oro me parece una maravilla, esta extrema ambigüedad, esta conciencia de las distintas posibilidades de lectura, ¿no? Entonces, mi interrogación, mi curiosidad, es un poco esa libertad del ensayista, que no está haciendo un tratado, que no está haciendo una investigación científica, sino que pasea por los saberes y que toma aquello que ilumina eso que está trabajando. Entonces te lo digo porque yo veo que tú formas parte de una tradición privilegiada en la cultura española que se considera muy europea, que no está preocupada que no es esta España que quería desesperadamente entrar en la riqueza del bienestar europeo, sino que es una España que sigue dialogando con una tradición, pero que a su vez también genera una cierta resistencia dentro de la misma España. Es decir, hay personas que no quieren saber de Unamuno, que no quieren saber de María Zambrano, que no quieren saber de Ortega. Bueno, independiente de tu debate con Ortega sobre lo que me gustaría preguntarte. Entonces, en esta relación, esta tradición, ¿cómo ves tú la cultura española? Ahora que han pasado ya tantos años, que tú has vivido toda la época de toda esa transición tan problemática que estás diciendo, ¿cómo crees que está ahora la situación en España? Bueno, es una pregunta, como todas las de esta tarde, de extraordinaria profundidad. Yo creo que la cultura española participa un poco del fenómeno cultural general que se caracteriza por un rasgo en ocasiones dramático, que es la banalidad. A nadie se nos fuerza, ni en España ni en ningún sitio, a decir tonterías, pero sí se nos obliga de alguna manera a hablar de tonterías. Tenemos que estar perdiendo el tiempo hablando pues, de algunos dirigentes que son verdaderamente extravagantes, cuyas opiniones son puros caprichos, y todo esto nos está arrebatando tiempo, nos está arrebatando esfuerzos para dedicarnos a las preguntas esenciales. Nosotros, como cualquier otro ser humano en la historia, estamos obligados a hacernos las mismas preguntas trascendentales. ¿Qué es la justicia? ¿Cómo alcanzar la libertad? ¿Cómo ser iguales? ¿Cómo tener un comportamiento ético entre nosotros? Estamos obligados a hacernos estas preguntas. Y sin embargo, lo que ocurre es que estamos preguntándonos si un presidente que ha tenido un affair con una actriz de películas debe seguir o no debe seguir, o si los tweets que envía deben ser tenidos en cuenta y se consideran política exterior o no, o cualquier otro asunto. No quiero entrar en más detalle, creo que todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Esos debates no son letales desde el punto de vista intelectual porque traten de temas que pueden llevarnos a la catástrofe. Son letales porque nos están impidiendo hacernos las grandes preguntas. Y España, la cultura española, en gran medida, y como no podía ser de otra manera, participa de eso. Y se caracteriza, como se caracteriza en muchas otras partes, pues por ese fenómeno. Luego, en el caso español, como en cualquier otro país, pues hay algunos rasgos específicos. Y vinculándolo a esa tradición, a la tradición de la tolerancia, a la tradición Cervantes y Azaña y otras grandes figuras, Goytisolo, la sensación que tengo es que hasta el año 2000 teníamos cierta esperanza de reconsiderar el relato de la historia de España, la historiografía española. Quizá les pueda parecer un poco sorprendente, pero España no tuvo el imperio.
el imperio de los Habsburgo fue gobernado desde Castilla. Y ese imperio de los Habsburgo, gobernado desde Castilla, fue de extraordinaria crueldad en las Indias, pero fue de extraordinaria crueldad en el propio reino de Castilla y en los propios reinos peninsulares. Al mismo tiempo que sometía a los indios en las Indias, estaba llevando a los conversos a las hogueras. Por tanto, me parece que hacer un debate sobre España, y América, como ha ocurrido recientemente, pedirnos perdón a quienes no cometimos ningún delito, a quienes nunca padecieron ese delito, pues me parece que es una vía ideologizada que no lleva a ningún sitio. La reflexión importante es sobre el poder, es una reflexión sobre el poder autoritario. ¿Qué poder fue aquel que podía considerar un mandato divino en este caso, pero un mandato de un absoluto, el poder someter a poblaciones enteras en las Indias, a crear y levantar hogueras en las ciudades españolas, a abrir mazmorras y dejar que las cabezas y las mentes más preclaras de esa época tuvieran que padecer prisión? Esa es la reflexión que nos mostraría un itinerario en una fotografía fija. Y de algún modo, en España, gracias a la obra de Américo Castro, de Vicente Llorens, de Juan Goytisolo, y quienes de algún modo intentamos beber de ellos y intentar seguir en su tarea, pues hubo una cierta esperanza hasta el año 2000, más o menos. Yo digo el año 2000 porque yo recuerdo aquellos años como años en los que un debate sobre la historiografía española podía convocar a centenares de personas pues en el Círculo de Bellas Artes de Madrid o en cualquier otro sitio. Esa posición fue perdiendo fuerza y que lo que nos fuimos encontrando fue como consecuencia del terrorismo nacionalista por un lado, más tarde multiplicado por el terrorismo islamista. Fue un repliegue identitario en las peores condiciones y en los peores elementos de la ideología española en ese sentido castizo que tú decías. Y de algún modo en eso estamos. Y frente a eso no ponemos una vez más las preguntas esenciales, sino lo que hacemos es conformarnos con la banalidad, conformarnos en el ámbito de la literatura y con todas las excepciones que todos ustedes conocerán y habrán leído y habrán gozado, como nosotros mismos hemos gozado de ellas. Nos encontramos con novelas cuyo valor es que nos cuentan una historieta, no es que nos suscitan un problema, no, nos cuentan una historieta. Nos encontramos con ensayos que lo que hacen es elevar la más rabiosa actualidad a objeto de consumo inmediato y de inmediato olvido. En ese sentido, y un poco enlazando con el principio de tu pregunta y de tu explicación de la pregunta, no hay que confundir la actualidad con la modernidad o la actualidad con lo moderno. Moderno, a mi juicio, es aquello que mantiene permanentemente la distancia crítica con lo que le toca vivir. Es casi una constante. Es alguien que se pregunta frente a esa realidad sin dejarse embaucar por ella. Lo contemporáneo es sencillamente lo que está junto a nosotros. Para ilustrar un poco esta idea, y por eso la portada de este libro, La democracia intrascendente, pedí al editor que la pusiera, y ahí es donde yo veo la modernidad. Es una señora anciana, ojalá puedan verla, es una señora de cierta edad, vestida de una manera pues muy de modé ya para esa época, que cuando todo el mundo está subido en un banco para ver un desfile, ella está sentada para descansar mirando en dirección contraria. Y lo más bonito de la fotografía es el título, que es Not Interested. Bueno, pues un poco, digamos, frente a la actualidad, I am not interested. Frente a la modernidad, creo que hay que preguntarse constantemente por qué. ¿Y eso te llevó de alguna manera a escribir filosofía occidental? Porque este es un libro, y me voy a tomar un tiempo porque quiero leerles otro fragmento de la prosa de José María. Este es un libro donde tú empiezas haciendo justamente una crítica de la banalización.
y de la urgencia de que a veces desmentir la banalización es repetir la misma banalización y que hay que ir por otro lado. Entonces tú haces una operación muy curiosa en este libro. Aquí se produce un elevamiento de tu prosa a algunos niveles realmente impresionantes. Es un libro, queríamos ver si teníamos los libros aquí, pero no llegaron, pero este libro lo pueden conseguir en Kindle, está en Amazon. Les recomiendo leerlo en la edición porque es impecable. Y esta reflexión que tú haces, curiosamente, tú que has sido tan crítico en tu libro contra la historia, con ciertos mitos españoles, que has sido muy crítico con muchas cosas, ¿no? Aquí pasas a un plano de reflexión bastante interesante donde empiezas a criticar justamente estos absolutos. Ya un poco te desprendes de la contingencia histórica de algunas cosas y haces una reflexión de una gran abstracción. Les leo, este es el segundo capítulo, el libro se llama El absoluto y la verdad, el capítulo, el libro es Filosofía Accidental. El clamor de victoria con el que el hombre celebra el hallazgo de la verdad es la única verdad que permanece, porque el clamor de la victoria es a fin de cuentas la única verdad. La verdad que se busca y que regularmente se declara averiguada es tan efímera al trasluz de los siglos como los monarcas ordenados según el linaje de cifras romanas de una dinastía, que se mantienen en el trono uncido a la rueda del tiempo mientras la frágil biología del hombre les acompaña y las buenas cosechas arrullan el sueño del coloso de la revuelta, absteniéndose de saciar la voracidad de la historia con la carnaza tautológica de una fecha histórica. Que quede claro cuanto antes, la búsqueda no es búsqueda, es farsa. La farsa que Nietzsche ilustra a través de la imagen del hombre que esconde algo en una zarza y, a continuación, se pone a buscarlo para declararlo verdad cuando lo encuentra. La farsa, la metáfora de la búsqueda de la verdad, seduce a partir de un artificio exuberante, pero del mismo modo que otros artificios igualmente vistosos, como comparar a Dios con un motor, los acontecimientos del pasado con las páginas de un libro o la eternidad con las arenas de una playa donde cada grano es un milenio, sirve al propósito de atraer la atención hacia el envoltorio metafórico mientras se maniobra con la sustancia metaforizada, ocultándola bajo las apariencias. Punto aparte. La sustancia metaforizada que la metáfora de la búsqueda de la verdad oculta no es el universo a oscuras donde el hombre palpa el vacío a la espera de realizar el prodigio de reconocer la verdad en algo que previamente no conoce, sino la categórica afirmación de que la verdad no es inmediatamente accesible al hombre. Y podría seguir leyéndoles porque es absolutamente envolvente esta prosa. Hay momentos en que tienes una fluidez maravillosa, una densidad. Hay momentos que yo recuerdo a María Zambrano, ¿no? Pero lo que quiero señalar aquí es esto que tú estás señalando, esta crítica que tienes acaso sobre el tema de los absolutos, se vuelve de una actualidad mundial, porque tenemos justamente ese problema en distintos países, en distintas regiones, estos absolutos. Fíjate tú, cuando tú hablabas del tema de... Yo me acordé, cuando hablamos del poder totalitario, nosotros tuvimos un presidente acá que hizo un oxímoron escabroso, decía, hablaba de la majestad presidencial. O sea, ¿cómo puede haber una majestad presidencial? O sea, si es presidente es de una democracia, una majestad presidencial, un ego desbocado, justamente para llevarlo a un absoluto. O sea, vivimos una época fracturada por un discurso fanático que todo lo polariza y tú reivindicas ese matiz, ese punto de encuentro y que tú, como lo haces en Filosofía Accidental, es un recorrido donde ya elevas a una reflexión filosófica. Yo me acuerdo que Jordi Gracia hablaba de tus rutas, ¿no? Él decía, José María Ridao tiene una ruta histórica en tu primera etapa, una ruta viajera, eres un gran viajero, la ruta literaria, la ruta ensayística, y ahí reivindicaba la ruta filosófica y elogiaba mucho tu libro, ¿no? O sea, ese paso, esa reflexión filosófica, ¿cómo ocurrió? Y también cuéntanos un poco ese paso a esta prosa tan apabullante, que es una escalada increíble, uno no puede soltar el libro, ¿no? Bueno, son varios los estímulos. Primero, muchas gracias por tus juicios. Me siento abrumado con los juicios sobre Filosofía Accidental, que lo único que puedo confirmar es que sí siento que fue un antes y un después en mi manera de escribir, en mi manera de aproximarme a la escritura. Los estímulos de este libro son múltiples. Les decía antes que en el año 2000 fracasa el intento de contar la historia de España y en su relación con América Latina o en su relación con el mundo musulmán o con el pasado
musulmán de otra manera. Yo la sensación que tengo en ese momento es de fracaso. Intentamos, no lo conseguimos, el fanatismo de los terroristas produjo un repliegue identitario en torno a valores que digamos, eran imposibles de defender desde las posiciones que queríamos nosotros mantener. Entonces hay una primera sensación de fracaso. Esa sensación de fracaso yo no la viví como decepción o como amargura personal. Al contrario, la viví como una profunda liberación. Había intentado, quizá parezca pretencioso, pero dar lo mejor que podía a mi país. Intenté darle el conocimiento y la prolongación de una tradición que me parecía de un extraordinario valor, que me parecía una tradición de pensamiento que resolvía gran parte de las querellas españolas y que todos ustedes habrán visto de nuevo los periódicos sobre el pasado, las naciones, en fin, toda esta pesadilla de retorno permanente. Ya digo, no lo viví como una decepción, como algo que me desanimara, sino lo viví como una liberación. Ahora podía escribir aquello que sencillamente sentía el impulso y el deseo de escribir. El segundo motivo fue que algunos años después de ese fracaso, de este intento de reconsiderar la historiografía española y su dimensión política, dejé de escribir en los periódicos. No me gustó la situación y en 2012 pues, decidí no escribir más en el diario El País, no conceder más entrevistas, no dar más conferencias. Es decir, como decía a los amigos, decidí pasar a la clandestinidad. Pasé a la clandestinidad, guardé silencio absoluto y me volví a mi ciudad de refugio, que es París. Me volví a París nuevamente y me quedé en París. Pero eso me llevó a preguntarme por qué durante los muchos años que había estado escribiendo para los periódicos, y sobre todo que había estado escribiendo los editoriales para los periódicos, yo había tomado determinadas posiciones. Me ocurría con mucha frecuencia, y cualquiera que conozca un periódico por dentro pues, puede hacerse idea de lo que estoy hablando. Ocurría que a las 7 de la tarde decían, bueno, hasta ya un conflicto en el otro lado del mundo, hay que hacer una editorial para mañana en 2 horas. Y bueno, pues me caía sobre mi mesa la obligación de escribir en 2 horas la posición que al día siguiente leerían todos los lectores del diario El País sobre un conflicto del que pues conocía lo justo muchas veces, o en fin, tenía que informarme a toda velocidad y redactar a toda velocidad. Por un momento, y por muchos momentos, me sentía un farsante. Es decir, no tengo el derecho a hacer esto, no debo hacer esto. Y sin embargo lo seguía haciendo, tengo que reconocer que lo seguía haciendo. Y la necesidad de responderme a por qué lo hice, y sobre todo, por qué mantuve determinadas posiciones y no otras, me llevó en una escalada, como pudiéramos decir, retroactiva, a preguntarme cuestiones cada vez más decisivas, cuestiones más vinculadas a mis propias convicciones profundas, a mi propia biografía, y me llevó a la filosofía. Siempre había sido un lector interesado en la filosofía, pero digamos no había sido un lector metódico. Eso me llevó, esa interrogación a por qué había mantenido determinadas posiciones, me llevó a una lectura metódica de la filosofía. Y, por tanto, pues empecé a leer de manera rigurosa autores que había leído, autores que no había leído, a colmar ya lagunas, y fue una especie de monacato en mi ciudad de refugio, París, donde pues, en cuanto acababa mi trabajo en el despacho, pues me encerraba en casa y no salía hasta el día siguiente dedicado a ver mis libros de filosofía. En esta recuperación de la filosofía descubrí entonces pues, que había toda una tradición filosófica que no era la tradición socrática, que no era la tradición de la verdad objetiva, de la verdad trascendente, sino que había una tradición diferente, la tradición de Pitágoras, la tradición de los sofistas, la tradición de los cínicos, que era la idea de que la verdad al final es un acuerdo pactado.
un acuerdo entre personas, es un acuerdo consagrado. Y sobre esa base empecé a redactar los ensayos de filosofía accidental, cuyo título es ambiguo en un sentido, y es que es una filosofía sobre los accidentes, no sobre las esencias, pero que también para mí fue accidental llegar a la filosofía. Y como les decía, el fracaso del año 2000, de esa imposibilidad de reconsiderar el relato, me ofreció la libertad de poder escribir como deseaba, sin preocuparme ni de quién iba a leer, ni cómo iba a leer, ni cómo iba a ser recibido, ni cómo había que plantear las cuestiones para hacerlas avanzar de manera más segura, más estable. Sencillamente escribí. Y el libro fue escrito pues casi en una situación de trance, podríamos decir. Y de ahí viene el origen y el resultado de filosofía accidental. Bueno, la idea también es que podamos conversar con José María, así que si quieren ir planteándole inquietudes, preguntas, el diálogo, lo podemos hacer. Yo antes, para que puedan pensar una pregunta, tengo una última que tiene que ver un poco con la evolución del género. O sea, con la evolución del género, del género del ensayo, porque hay un libro tuyo que se titula Radicales Libres. Radicales Libres, donde tú haces una experimentación, hablando de ese continuum, pero hay una cosa fragmentaria también que es distinta a tus otros ensayos. Quería que nos contaras un poco eso, o sea, esta tu visión respecto al ensayo. Me hablabas un poco sobre el tema de que el ensayo parecería como que no se hacen muchas innovaciones, algunas las hay, pero sí es un tema interesante para sacarlo y verlo un poco con Radicales Libres, ¿no? O sea, ¿qué pasó en ese caso de ese libro? Sí, cuando empecé a redactar, porque Radicales Libres no fue un libro planificado, o sea, nunca ocurre así, pero digamos, hay libros en los que uno tiene la sensación de que sí, ha llegado un día en que se ha sentado y se ha puesto a escribir determinado libro. No, Radicales Libres fue surgiendo de textos que se movían o que surgían a partir de múltiples estímulos. Un primer estímulo era esta idea de que el género del ensayo no ha evolucionado formalmente. Por decirlo en los términos de lo que hablábamos antes, no nos hemos preocupado de ampliar la experiencia del lector. El lector accede al ensayo y parece que la novedad del ensayo solo está en el tema que plantea el ensayo, solo está en la mirada que arroja el ensayo sobre determinados aspectos de la realidad o de los libros o de la ideología o de lo que sea. Aquí lo que me planteaba es posible hacer evolucionar formalmente el ensayo. Este era el primer estímulo. Y el segundo estímulo tenía que ver con esa dicotomía del principio entre ficción y ensayo. Y es, personalmente, cuando escribo ensayo tengo la sensación de que no he salvado el mundo que he conocido de ese olvido inexorable. Pero cuando intento a través de la ficción salvar el olvido inexorable de ese mundo que conozco, me da la sensación de que es insolvente desde el punto de vista intelectual. Por tanto, en esa reconsideración formal del ensayo, me pregunté, ¿habría lugar para ambas cosas simultáneamente? Y como resultado de esta doble tensión, pues fue un libro que escribí, reescribí, hasta encontrar la manera tanto formal como temática para escribirlo. Es un libro que casi podríamos decir que es musical. Es un libro que a medida que crecía yo iba notando que faltaban notas, que había un hiato y que había que llenar, y que había que llenar en múltiples sentidos, en sentido cronológico, para que hubiera un continuo cronológico, en sentido temático, para que ningún aspecto de las realidades que me interesaban quedara poco representado en el libro, y por supuesto también me interesaba mucho el que hubiera una pluralidad de puntos de vista. Entonces es un libro en el que se incorporan desde una distancia, digamos, que no dé lugar a confusiones, de que el autor irrumpe en medio del texto, pero que da cuenta pues, de conversaciones, de viajes. Es un libro que arranca con un viaje a Egipto y las ventas de
Baratijas al lado del templo de Komombo, y cómo es muy distinto ir por Egipto o por cualquier otro destino de esta naturaleza pues con una guía de viajero o sin una guía de viajero. Entonces dije, bueno, pues lo que voy a intentar en este libro es ir sin guía de viajero, es a partir de los estímulos más variados. Entonces, bueno, pues arranca con Komombo, pero hay viajes, hay visitas a casas ocupas en Berlín, hay reflexiones sobre obras que me han interesado, hay conversaciones con Jan Starobinsky o con Svetan Todorov, hay impresiones sobre encuentros, sobre ciudades, y todo ello, como digo, en un continuo que lo que pretendía es que diera la sensación de unidad. No podía ser una colección de fragmentos uno detrás de otro, tenía que ser una partitura musical bien articulada. Posteriormente me di cuenta que, aunque debo reconocerlo modestamente, quedé satisfecho con el resultado del libro, me di cuenta que la fórmula que utilicé no se puede prolongar. No podía repetirme y hacer algo semejante cambiando los temas. Y por fortuna vino a salvarme de esto Filosofía Accidental. Fue el libro que me permitió, de algún modo, regresando a una fórmula más clásica de ensayo de lo que es Radicales Libres, pues sí abordarlo a través de una exuberancia conceptual y lingüística en la prosa, pues que intentar introducir cierta novedad en la experiencia del lector. Pero y en tu crítica esa del ensayo estancado, ¿estás pensando en función de la tradición española, en lengua española? Porque tú viviste muchos años en Francia, me contabas que pudiste entrevistar a Pascal Quignard, yo estoy pensando en Blanchot, estoy pensando estos escritores franceses que hacen una forma de ensayo curiosamente fragmentaria. ¿Lo piensas más la tradición española o tenías presente un poco también esta tradición, ¿no? Bueno, obviamente cuando lo escribo Filosofía Accidental estoy viviendo en París, había tenido ocasión de ver a Pascal Quignard y de leer a todos estos autores, y por descontado que todo esto nutre el libro. Pero aún así la impresión era siempre que digamos, la evolución del ensayo como género, la evolución casi podríamos decir estrictamente formal, era una evolución muy limitada. O sea, la alternativa era fragmentos, podía ser Cioran, o podían ser ensayos escritos en la forma más clásica, heredada de Montaigne, y que en España pues, tiene figuras importantísimas, desde Unamuno al propio Juan Goytisolo, que tiene unos ensayos en el sentido muy renovadores, muy lúcidos en el contenido, pero concebidos como ensayos en el sentido más habitual del término. Mi desafío era otro, mi desafío era cómo introducir cambios en esa forma sin al mismo tiempo provocar en fin, equívocos en cuanto a las ideas que se manejan. Porque es cierto que hay en la propia tradición española, autores del 98, Ramón Gómez de la Serna, que hay una manera de revolucionar el ensayo que para mí ha tenido el problema de no ser conscientes de la responsabilidad que se contrae poniendo en circulación determinadas ideas. Por descontado, el escritor no es culpable del uso que se hace de sus ideas, pero sí hay ideas que podemos percibir claramente que pueden ser mal usadas. Y me pregunto hasta qué punto la voluntad de renovar formalmente el ensayo puede hacerse a costa de disminuir ese compromiso ético al final. Y esas dificultades fueron las que como digo, me llevaron a ese replanteamiento del ensayo en Radicales Libres. Con o sin resultado, pues no sé yo qué. Un excelente resultado. Yo creo que nos vamos a llevar varias lecturas aquí de José María. Pues gracias a ti, José María, por esta diferencia con nosotros.